Cuerpo, mente, mundo. Espacio donde José Antonio Lara nos hablará sobre aspectos relacionados con el medio ambiente y la naturaleza. Cuerpo, mente, mundo. Los lunes a las 5 de la tarde en Radio Buñol. Muy buenas tardes, oyentes, Cuerpo, Mente, Mundo, desde Radio Buñol. Un lunes y con vosotros de nuevo José Antonio. Y bueno, pues esta vez voy a hablaros de lo que ha pasado. Esta vez voy a comentaros algo y sobre todo despejar las dudas que tengáis sobre el tema del cambio climático. Es algo que lleva ya muchísimas décadas dando caña, se ha hablado un sinfín de él, se ha publicado, se ha editado un mogollón de cosas, hay un montón de información sobre el tema, pero nunca había estado candente, nunca había estado en nuestra mente. ¿Por qué? Porque no nos había tocado de lleno. Veíamos los huracanes, esas lluvias invasoras en el desierto, veíamos esas nevadas copiosas en sitios donde nieva pero no nieva tanto. En fin, habíamos visto cosas de estas, pero no nos había tocado de lleno. Ahora sí. Ahora, quien más y quien menos ha visto como, por ejemplo, pues ciudades como Paiporta, ciudades como Catarroja, incluso Chiva e incluso Utiel en la cabecera, pues han padecido lo que ha sido esta dana. Y casi pues nadie puede dudar de que esto significa pues una catástrofe para todos nosotros, aparte del número de fallecidos que ha habido, más de 200 personas. Aprovecho, si me permitís, para un poco pues dar el pésame a toda esa gente, decirles que comparto su dolor. Son pérdidas humanas que nunca se van a recuperar y la verdad es que ya no entro en la polémica de si se podían haber evitado o no. Simplemente es eso, acompaño en el sentimiento a toda esa gente y la verdad es que la catástrofe ya es catástrofe sin duda ninguna. Nos ha afectado de lleno y por lo tanto ahora el tema de lo que es el cambio climático, que podría ser uno de los indicios que más ha movido el tema de toda esta dana y todo esto que hemos padecido, pues está en la boca de todos. Habrá gente que más o menos sepa de qué va el tema, habrá gente que haya oído cosas, habrá gente que no tenga ni idea. Bueno, pues para todos vosotros vamos a intentar desde el programa de Cuerpo, Mente, Mundo aquí en Radio Buñol, intentar despejar un poco y explicaros lo que es el cambio climático en sí. Bien, vamos por partes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Todos lo preguntamos. Como antes os decía, nos ha tocado de lleno. Y bueno, lo que está pasando son muchas cosas. A nivel del planeta, recordar que el planeta es nuestra casa, es donde vivimos, es donde nacemos, es donde trabajamos, es donde morimos. Y la verdad es que están pasando cosas en nuestra casa. Antes no nos habíamos dado cuenta, pero ahora sí. ¿Qué está pasando? Pues aumentan los niveles de dióxido de carbono. Hay gente que dice que es por los coches, hay gente que dice que no. Bueno, no lo sé, no entro en ese debate, pero los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera están creciendo. Suben las temperaturas, sin duda ninguna. Hemos pasado un verano con unos días tórridos y en sitios como Andalucía más todavía. Los océanos se calientan y los mares. Tenemos el mar Mediterráneo que ha subido unos grados la temperatura del mar y ello, dicen los expertos, que está produciendo que junto con las masas de aire frío que vienen, pues se produzca la dana y haya dado lugar a la catástrofe que hemos sufrido hace pocos días. Los glaciales se funden. Si se funde el hielo, no hay otra. Es que la temperatura del planeta está ascendiendo. El planeta, la atmósfera, se está calentando. Y todo cambio puede traer consecuencias buenas o consecuencias malas. Pero todo cambio
va a traer consecuencias. Sube el nivel del mar. Si el hielo se funde, hay más agua. Entonces esto repercutirá sobre todo en todas aquellas personas que viven a orillas de los mares o del océano. Ya veremos hasta dónde sube y ya veremos lo que alcanza. El hielo marino se adelgaza. El hielo marino es Antártida, etc. Ello produce que las plataformas de hielo se desprendan y hay masas de hielo que tenían que estar fijas y son hielos perpetuos a la deriva por los océanos. El permafrost es una capa parecida a lo que es la selva en la parte de la tundra y tal. Bueno, pues todo esto que estaba absorbiendo CO2 y estaba, digamos, de alguna manera produciendo el efecto de pulmón del planeta, se funde. ¿Por qué? Porque está perdiendo frío, que es lo que necesita, y está haciendo más calor, que es lo que no necesita y lo que le perjudica. Hay más incendios forestales. Si suben las temperaturas, el fuego arrasa y la vegetación pues está más seca, con lo cual cualquier incendio forestal es ya considerable. De eso no cabe ninguna duda. Aquí en el Mediterráneo hemos tenido varios y lo hemos comprobado in situ. Los lagos, sobre todo los lagos de alta montaña, menguan y se congelan más tarde. Es decir, viene el invierno más tarde. Las sequías se prolongan. Lo hemos visto este año. Había preocupación en los embalses, incluso restricciones de agua, porque no había agua. Y eso va a seguir pasando. Eso es lo que pasa con el cambio climático. Aumentan las precipitaciones, sobre todo fuertes. Inundaciones y, bueno, pues lo acabamos de vivir hace unos días. No necesita más explicación. Los manantiales, las fuentes, si no hay agua en verano, pues se secan, evidentemente. Los inviernos son más suaves. Cada vez hace menos frío. ¿Por qué? Porque se está calentando la atmósfera. ¿Y hay quien lo niega? Bueno, pues de momento es lo que hay. La primavera se anticipa y es más corta. Y el otoño se retrasa y también es más corto. Aunque el invierno ha cambiado. Todo eso respecto a lo que es el clima, lo que es el entorno, el planeta en sí mismo. Pero ahora lo vemos en la naturaleza. La naturaleza, como en muchos programas hemos comentado, es algo que marca la pauta, marca un poco los signos que tenemos que tener en cuenta a la hora de saber si tenemos o no tenemos un problema y si el problema es más o menos grave. Bien, pues también el cambio climático afecta a la naturaleza. La floración se adelanta. Al tener un invierno más suave, por ejemplo los almendros, por aquí por nuestra zona, en enero ya empiezan a florecer. Luego a lo mejor te viene en febrero una helada y se los carga, pero bueno, de momento en enero ya empiezan a florecer. La floración se adelanta. Las épocas de migración de la fauna están variando. Las migraciones de las aves, por ejemplo, ya no se producen cuando se producían anteriormente. Hay fluctuaciones de tiempo, vienen antes. En fin, ¿por qué pasa esto? Porque los hábitats cambian. Es decir, un sitio donde antes hacía frío, ahora es más suave. Y un sitio donde antes era suave, ahora es más cálido. Si cambian, pues evidentemente tienen que cambiar los animales y las plantas que viven en esos entornos. Las epidemias se extienden. No hace falta comentaros COVID-19. Los corales están muriéndose, se blanquean. Las barreras de coral también son los pulmones del planeta a nivel de los océanos y tal. Disminuyen las acumulaciones de nieve. La nieve es cada vez más escasa. De hecho, si nosotros nos vamos a cualquier estación de esquí y comparamos las cifras de hace 20 años con las cifras actuales, eso se ve claramente.
cada vez menos nieve. Se producen invasiones de especies, de animales que no son de aquí. Por ejemplo, tenemos un montón de cotorras ya extendidas en Valencia capital. Tenemos especies como por ejemplo la urraca, que ya por aquí campa a totiplén y hace 50 años no estaban aquí. ¿Correcto? Hace 50 años no las teníamos y ahora las tenemos por todos lados. Si cambia el hábitat, los animales tienen que buscar un nuevo hábitat. Hay un grupo de animales que son sobre todo signos muy característicos de que todo está cambiando a mal. Y son los anfibios, las ranas y tal. Bueno, pues estos anfibios están desapareciendo. Cada vez hay menos en las charcas, menos en las piscinas, menos en cualquier lado, no se ven. Y sobre todo menos incluso en la Albufera, que es un sitio que más o menos tiende a mantener estabilidad en cuanto al agua. Los litorales, las orillas, se están erosionando. ¿Cuántas veces vemos en la tele que viene una marejada de estas en plan bestia, se lleva a la playa y tienen que meter arena artificial o traer arena de otros lados? Los bosques se están secando. Se están secando. Los pinos cada vez tienen menos hojas porque tienen más sequía, tienen más sed. Y los jovencitos pues se están muriendo porque no aguantan este cambio tan drástico de su hábitat y de la temperatura. Las temperaturas se están disparando en verano. Todo esto son signos del cambio climático. ¿Qué está pasando? Pues a ver, el calentamiento puede parecernos demasiado lejano y no nos preocupamos. O demasiado improbable y no nos preocupamos. Pero una previsión efectuada muchas veces, pues por la EMET o cualquiera de los que nos dan esa información, a veces ni siquiera acierta en qué hará la semana próxima. Las advertencias sobre el cambio climático suenan a veces como una táctica de propaganda, pues de diversos ecologistas, de asociaciones tal, de algún científico, que lo único que nos dicen es que o cambiamos el estilo de nuestra vida o vamos a tener esto de por vida, pero más agravado. Sin embargo, pues evidentemente no hacemos caso, sobre todo cuando nos dicen que abandonemos nuestros coches, que tenemos que huir de los carburantes fósiles, de las energías fósiles. ¿Por qué? Porque estamos viendo que todas esas energías fósiles desprenden dióxido de carbono y el dióxido de carbono es un gas invernadero y estamos llenando de dióxido de carbono nuestra atmósfera. La temperatura media mundial ha aumentado en 1 grado en los últimos años, en las últimas décadas. Los resultados de esto pues no son nada agradables. Estamos viendo lo que ha pasado aquí hace exactamente 14 días. El hielo se funde, como hemos dicho, los ríos se secan, las costas se erosionan. Sobre todo esto lo que amenaza son todas esas poblaciones que están asentadas a orillas del mar. Muchos cambios, muchos. Además, cambios que no podemos prever. Cambios que no podemos cambiar. Son cambios que se producen y no podemos hacer nada. O sí, es la cuestión. No podemos hacer nada. O sí. Igual sí que podemos hacer algo. Si los científicos y todos esos ecologistas que nos dicen hay que cambiar, hay que dejar el coche, no hay que utilizar energía proveniente de los carburantes fósiles, bueno, pues a lo mejor tienen algo de razón. Cuando nos dice alguien, no hay que plantar bosques, hay que tener masa forestal. Cuando viene un incendio hay que repoblar y no dejar la tierra que en 2 años pues se vaya secando todo y al final acabe muriendo absolutamente todo detrás de un incendio. Pues no podemos hacer nada. ¿O sí? Hace 1000 años
Europa era más cálida y en Inglaterra había viñedos. Hace 400 años el clima se volvió más frío y el Támesis se congelaba en invierno. ¿Vale? Tenemos constancia de esos cambios y han pasado muchos años. Pero eso pasaba de 100, 200, 300, 400 años. No era tan radical y tan rápido todos esos cambios como lo es ahora. Ese es el problema. Alguien puede decir, sí, antes también había frío, antes también había sequía. Sí, por supuesto. Pero estamos pasando de un año a otro, de una cosa a la otra. No es normal. Antes los cambios eran de generación en generación, o igual de 100 años en 100 años, o de 400 en 400. Ahora lo tenemos cada 2-3 años, nos cambian, nos pasan cosas. Algunos signos del calentamiento del planeta son atribuibles a los ritmos naturales del clima, como era antes. Pero hay algo más. Algo más que está produciendo que todos esos cambios se produzcan rápidamente. ¿Qué hemos hecho? Pues durante siglos hemos talado los bosques, quemado carbón, gas y petróleo, emitiendo a la atmósfera dióxido de carbono y otros gases que retienen el calor, sin dar tiempo a que las plantas y los océanos puedan absorberlos. El nivel de dióxido de carbono en la atmósfera nunca ha sido tan alto como lo es ahora. Entonces ahora quizás seamos capaces de influir en los procesos que determinan el clima. Si es así, tendremos que cambiar nuestros hábitos de vida para dejar de influir de forma paulatina y de forma dañina, incluso para nosotros. Es que es una incongruencia. Nosotros mismos estamos haciéndonos daño. Es casi seguro, no lo dicen los científicos, que la actividad humana determinó el calentamiento de la atmósfera. De hecho, un informe en 2001 del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU así lo dice. Y eso fue en 2001. ¿Hemos hecho algo? Nada. Las temperaturas globales aumentan, pero no poco a poco, no, aumentan deprisa. De hecho, hace 20 años no teníamos los veranos que tenemos ahora. Y luego tampoco en otoño no llovía como ha llovido ahora. Los modelos climáticos muestran que las fuerzas naturales, como las erupciones volcánicas o las lentas oscilaciones solares, no son suficientes para explicar este calentamiento. ¿Por qué? Porque la explicación a ese calentamiento está en nosotros, en nuestro comportamiento, en lo que nosotros abusamos de energías fósiles, gas, carbón, petróleo. Pero como vivimos en una sociedad de consumo que no mira más allá de su ombligo y en donde la pasta es la pasta, pues así nos va. Así nos va. Esto es el cambio climático. Y o lo paramos o no sé lo que pasará, pero el futuro no pinta nada bien. Hemos creado el ambiente en el que vivirán nuestros hijos y nuestros nietos, las próximas generaciones. Van a heredar una meteorología alterada y daños incluso mayores que los que ahora tenemos. No será fácil limitar las emisiones del mundo en el que estamos. ¿Por qué? Porque es un mundo adicto a la energía fósil. Nadie quiere dejar de utilizar su coche y andar 2-3 kilómetros para ir al trabajo. Nadie quiere tampoco coger una bicicleta porque ahora se está viendo un poquito más. Pero hasta hace poco cogías una bicicleta y había tanto tráfico que eras el rarito. Y te podría pasar algo, por supuesto, a nivel de accidente. Ahora ya
empezamos a ver las cosas de otra manera. Los patinetes eléctricos, todo el mundo se queja de ellos, pero bueno, por lo menos el que se desplaza no está generando contaminación. Algo bueno tienen. Bueno, y así podemos seguir. Por ejemplo, en la Antártida hay secciones de hielo de unos 3.000 kilómetros cuadrados. Por ejemplo, la sección de 3.240 kilómetros cuadrados que se partió de la plataforma de hielo de Larsen, que fue en 2002. El hielo se está fundiendo. ¿Por qué se está fundiendo el hielo? Muy fácil. El planeta se está calentando. Este aumento de las temperaturas, ¿a qué es debido? La concentración de dióxido de carbono es uno de los factores que determinan la temperatura superficial de la Tierra. Todo ello se ve que aumenta desde 1950. ¿Hemos hecho algo? Nada. Vamos a llevar un centenario, vamos a hacer un centenario contaminando y contaminando y contaminando más. En los últimos 140 años, la tala de bosques y la quema de combustibles fósiles han aumentado en casi 100 partes por millón el nivel de CO2 presente en la atmósfera. La temperatura media superficial del hemisferio norte, sobre todo que es donde nosotros vivimos, refleja el incremento del dióxido de carbono. La década de 1990 fue la más cálida desde mediados del siglo XX y 1998 fue uno de los años más calurosos. Todo eso ha pasado a la historia. Ahora, en nuestro tiempo, lo hemos superado y con creces. El retroceso de la imagen del hielo marino es algo que debería preocuparnos, pero como pasa a miles de kilómetros y son 4 científicos los que nos están alertando, pues nosotros pues ni nos va ni nos viene. Evidentemente ese es el signo más patente de que la atmósfera se está calentando. Ello produce una subida del nivel del mar, costas amenazadas. Mientras el hielo se funda y el agua marina aumente de volumen, los océanos avanzarán. ¿Cuántos y cómo y cuándo será esto? Pues dependerá en gran medida de la cantidad de CO2 que nosotros estamos metiendo, dióxido de carbono. ¿Está enloqueciendo el tiempo? Pues bueno, desde luego no está como estaba antes. Tenemos un riesgo enorme de tormentas. Las temperaturas más altas pueden alimentar fenómenos meteorológicos extremos, como es el caso hace 2 semanas. Hay distintos modelos, sobre todo a nivel de informático y tal, y con las tecnologías que tenemos, que así lo corroboran. ¿Tendremos un futuro pasado del agua? Pues es posible. Los océanos, los mares, son importantes bosques, o sea, es como si fuera sumideros, es que atraen el dióxido de carbono, absorben alrededor de 1/3 parte del que hay. Pero en la superficie del océano están aumentando casi al mismo ritmo que lo que está absorbiendo. Entonces es como si nosotros estuviéramos en una sala con 20 fumadores y nosotros no fumamos. Llegará un momento en que estaremos absorbiendo el mismo humo que absorben ellos. ¿Por qué? Pues porque no estamos ventilando la habitación, estamos sobresaturando la habitación, estamos llenándonos de humo de tabaco y al final lo que respiraremos será humo de tabaco. Pues aquí pasa lo mismo. El dióxido de carbono es absorbido por los océanos, pero si producimos más dióxido del carbono del que lo pueden absorber, llegará un momento en que tendremos todo como en la habitación, llena de humo de tabaco.
es un problema. ¿Quién nos lo dice? ¿Quién nos está avisando? Algunas especies de animales, como antes os he mencionado, los anfibios, los corales, las migraciones de las aves a destiempo, los bosques muertos. No sé, hay muchas cosas que tendremos que valorar, que pensar y, sobre todo, la única solución que yo le veo es cambiar nuestros hábitos de vida. ¿Qué tendremos que hacer? A ver, la energía es un tesoro, pero un tesoro puede ser muy grande, pero si nosotros consumimos mucho, llegará un momento en el que se nos acabe. Pues eso es la energía. Tendremos que ahorrar. Tendremos que ahorrar porque tendremos que renunciar a las energías fósiles que contaminan. Tendremos que renunciar a los coches, tal y como los conocemos. Hay gente que dice, es que la solución no son los eléctricos. Vale. ¿Es que los eléctricos contaminan cuando se hace la batería? Vale. Pues tendremos que investigar más. Tendremos que hacer las cosas mejor, pero no podemos seguir contaminando de la manera que lo hacemos. O el planeta se va a calentar tanto que pasará lo que ha pasado hace 2 semanas. Protestará y bueno, pues sufriremos las consecuencias de su protesta. La naturaleza no tiene límites y si tiene que ponernos a nosotros en su sitio lo hará. ¿Cómo? Pues de la manera que ya nos ha demostrado. Pueblos inundados, ríos por donde antes habían barrancos secos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que plantearnos esto. Quizás no se dan cuenta los que tienen que darse cuenta antes que nosotros, pero nosotros nos tenemos que dar cuenta también. Tenemos que empezar a cambiar la gente que está arriba y que no se da cuenta por gente que esté arriba y que ayude. Evidentemente nos ha pasado. Tenemos a 2 políticos en la piqueta por el tema de haber llevado esto tan mal. Esta catástrofe de la Dana ha sido pésima. No solo en cuanto a catástrofe en sí, sino a la vinculación con todo lo que se podía haber hecho. Y no se ha hecho. O se ha hecho mal y tarde. Todo ello nos da que pensar. ¿El cambio climático? Bueno, pues hay algunos que lo niegan. Pero, ¿se acaba un ciclo antiguo? Sí. La órbita que describe la Tierra alrededor del Sol y su orientación en el espacio cambian algunas veces. Se cree que estos ritmos astronómicos intervienen también en el calentamiento. Vale. Puede ser. Ello provoca que hayan volcanes, etcétera, etcétera. Puede ser. Pero, señores, no es bastante para tener la certeza de lo que está pasando y cómo está pasando. No es bastante. Aquí se ve claramente que también la mano del hombre está influyendo de manera negativa y por supuesto que el efecto invernadero y el cambio climático es una realidad con la cual vamos a tener que vivir, ante la cual no dudemos que vamos a padecer y que está en nuestras manos poner por lo menos un poquito de solución. ¿Cómo vamos a poner esta solución? Pues eso, nos lo están diciendo los científicos, lo que pasa que no lo creemos. Hay que mantener y plantar más bosques, cuidarlos, son pulmón verde. Hay que cuidar también los océanos, son también un pulmón del planeta, absorben dióxido de carbono y tendremos que parar nosotros de echar ese dióxido de carbono a la atmósfera, produciendo la saturación de la misma, ya que tanto los bosques como los océanos no pueden absorber tanto dióxido de carbono como el que producimos. Esto es una realidad, nos lo están diciendo los científicos. Pero claro, esto vale dinero. ¿Quién lo va a pagar? Como vivimos en una sociedad del consumismo, pues esto se valora y realmente la gente lo que hace es pasar del tema o darle carpetazo
Lo hemos visto, ¿no? Había un plan, etcétera, y por aquí, por allá, aprobado en el 2003, para que las riadas no fueran tan catastróficas. Pero claro, valía un dinero. Y nadie ha estado dispuesto a gastárselo. Ese plan estaba hecho por científicos, por gente que sabía. ¿Les hemos hecho caso? Pues no. ¿Qué nos ha pasado? Lo que tenemos ahora. Entonces tendremos que hacerle más caso a los científicos y a la gente que sabe del tema. Pues sí. Además ellos no se inventan nada, no nos dicen esto va a pasar o esto por aquí o esto por allá. No. Un científico te viene con datos en sus manos y te dice, mira, esto y esto está pasando. Si esto sigue, vamos aquí. O ponemos solución o tendremos un grave problema. Nos ha tocado a Valencia, a la Comunidad Valenciana. Pero igualmente le puede tocar a Andalucía, le puede tocar a España. Vemos que muchas veces, por ejemplo en el desierto, hace poco, una de las grandes inundaciones por lluvias brutales, etcétera, etcétera. O sea, cosas que no son normales. Y lo mismo que nos ha tocado ahora a la Comunidad Valenciana, les puede tocar mañana a cualquier parte del mundo. Y ante eso, ¿qué tendremos que hacer? Pues implantar soluciones. O solucionamos el tema, o bueno, yo por ejemplo, pues ya tengo una edad. Pero mis hijos y mis nietos se van a quedar ahí. ¿Les vamos a dejar la casa en estas condiciones o peor? Es la pregunta. Tendremos que cambiar irremediablemente nuestros hábitos. Menos coche, menos luz, porque la luz es una cosa finita, no infinita. Menos agua, más aprovechamiento. El agua nos va a faltar. De hecho, ya ha faltado este verano en algunas poblaciones a las que se les ha tenido que suministrar con cubas. Señores, el cambio climático está aquí, ha venido para quedarse y no va a ser muy agradable convivir con él. Pero si queremos vivir porque solamente tenemos esta casa, habrá que hacerlo. Por ello, tengamos siempre presente que la solución está en nuestras manos. Y bueno, hasta aquí espero sacaros de dudas un poquito. No he hablado del cambio climático a nivel científico, ni palabras, yo creo que lo he explicado un poquito a nivel llano y que todos tengamos claro y rotundamente claro que va a ser así. Pues nada, hasta aquí un nuevo programa de Cuerpo, Mente, Mundo desde Radio Buñol. Espero que os haya quedado claro alguna cosa sobre el cambio climático. Espero que tengamos todos claro que nosotros no vamos a solucionarlo por completo, pero sí una parte, si ponemos todos lo que tenemos que poner. Y bueno, pues a partir de aquí a jugar. Ya veremos lo que el año que viene, el otro, dentro de 10 años o de 20 nos depara el planeta, nuestra casa y sobre todo un arma muy importante que tiene el planeta, la naturaleza. No nos olvidemos de ella. Muy bien, pues nada, hasta el siguiente programa. Muchas gracias por todo.